Amados queridos, gracias le damos a Dios en este día muy lindo, hermoso, porque el Señor nos ha regalado la vida, podemos movernos, podemos respirar y eso es una gran bendición. Y en este día doy gracias a Dios porque una vez más nos reunimos para aprender de la palabra del Señor. En el estudio anterior, nosotros estudiamos puntos muy importantes. Desde que comenzamos este libro de los Romanos, Dios nos ha estado enseñando una forma de vivencia, cómo el creyente debe de ir en transformación, cómo el creyente debe de cambiar ciertas costumbres que muchas veces nosotros traemos en nuestra vida, que toda la vida hemos practicado y a veces nosotros hemos pensado de que no es malo, de que es normal, pero la palabra del Señor nos enseña de que no es así. Y en este hermoso libro de los Romanos está hablando Pablo a un pueblo, a gente creyente que conocen del Señor, pero que necesita que las personas puedan aprender de que se tiene que ir mejorando día a día. En la clase anterior pudimos hablar temas muy importantes y estamos hablando desde el versículo 3 del capítulo 14 sobre la tolerancia del creyente. Estábamos hablando sobre las personas que dicen que son fuertes en la fe, pero que tienen la tendencia a menospreciar a los débiles en la fe. Y también estamos hablando de no juzgar a los demás. Ninguno de nosotros tenemos la autoridad de juzgar a los demás. Y entendemos esto, de que solamente Jesucristo es el que tiene la autoridad de hacerlo, porque Él es el Señor de nuestras vidas. Ahora vamos a comenzar con el versículo 10 del libro de los Romanos, capítulo 14. Dice la palabra del Señor: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Como decía anteriormente, en este capítulo 14, Pablo nos enseña, nos está enfatizando, nos está ministrando a través de la palabra del Señor, de que debemos de respetar las diferencias, las diferentes opiniones que tengan las personas. Encontramos que la iglesia de Roma tenía dificultades. Era una iglesia multicultural. Habían esclavos, libres, habían ricos, habían pobres y también habían de diferentes nacionalidades, ya que en el tiempo de Pablo, la mayoría de todas las otras naciones, de otras ciudades, llegaban a Roma por el comercio que tenían, porque era una ciudad importante. Entonces ahí es donde que conocían al Señor. Y también había ese conflicto entre creyentes judíos, porque el creyente judío quería imponer su forma, su tradición, y mientras que los creyentes gentiles en realidad no tenían ninguna complicación. Pablo les confronta tanto al creyente débil en la fe, como también le confronta al que es fuerte en la fe. Al creyente fuerte le dice, al creyente débil le dice: ¿por qué juzgas a tu hermano? Como vemos en este versículo 10. ¿Por qué juzgas a tu hermano? Y
entendemos nosotros que al Pablo preguntar al hermano débil y hacerle esta pregunta, esta confrontación, porque usted no determina, usted no puede determinar realmente cómo cada persona tiene esa relación con Dios. Y al fuerte, oiga, y al creyente fuerte le dice, ¿y tú? ¿Por qué menosprecias al hermano? Si nosotros vemos tanto el débil como el hermano fuerte, ya estaban en problemas delante del Señor, porque ninguno de los dos tenían que hacer lo que estaban haciendo. Y por esta razón, Pablo dice, en otras palabras, no podemos menospreciar a los hermanos porque no piensan igual que nosotros o porque no llegan a las mismas conclusiones que nosotros. El creyente debe de practicar la ley del amor, la ley de la reciprocidad y la ley de la consideración. La consideración a los demás, que eso tiene que ser, que cuando nosotros consideramos a los demás, les estamos considerando porque son personas que merecen esa consideración. Dice en 1 de Corintios capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esta es palabra del Señor. Aquí nos enseña una prohibición seria, bíblicamente, que no podemos nosotros juzgar o menospreciar. ¿Por qué? Porque Pablo introduce la razón por la que no podemos juzgar. Porque todos los creyentes, dice la palabra, un día seremos juzgados por el Señor. Jesús nos enseñó la regla de oro. ¿Y cuál es esa regla de oro? Que dice, no juzgues, no juzgues, porque con la misma vara que mides, serás juzgado. Por esta razón, debemos entender que todos los creyentes compareceremos delante de Cristo. Esto es donde los creyentes serán recompensados o sufrirán la pérdida de las recompensas. Y para corroborar esto, vamos a leer en 1 de Corintios, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Qué importante es nosotros poder tomar en cuenta lo que la palabra del Señor nos está enseñando en este día. Amados, pongamos atención a esto. Nadie que esté enfrente a Cristo que será juzgado, no va a ser juzgado por las opiniones de otros o por los comentarios de otros
o porque el creyente piensa y se forma individualmente de acuerdo y piensa que está bien por lo que está haciendo. No. Cuando usted y yo compareceremos ante Cristo cara a cara, seremos juzgados sin excepción. No podemos evadir y no podemos inventarnos cosas, porque la palabra del Señor nos dice que nosotros compareceremos ante Cristo. Ahora, vamos a buscar en 2 de Corintios, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 10. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esta es la razón por la cual Pablo está enseñando a su pueblo, al pueblo de Dios, que nosotros no podemos coger una atribución y pensemos que nosotros somos mejores, porque el momento que nosotros nos ponemos a juzgar a los demás, estamos diciendo que nosotros somos mejores que esas personas. Por otro lado, estamos quitándole la autoridad a Jesús y tomándola a nosotros, lo cual no nos pertenece. Solamente Cristo tiene la plena autoridad, porque a Él se le fue concedido. Y tengo una cita bíblica que dice, vamos al libro de Juan, a los Evangelios, San Juan, y vamos a leer el capítulo 5, vamos a leer el versículo 22. Dice la palabra del Señor: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesucristo. Así que solamente Cristo tiene la autoridad, porque a Él se le ha concedido. Entendemos, amados, ahora de que no podemos juzgar a nadie. Vamos a tomar en cuenta esto. Es una enseñanza tanto para usted como para mí, porque la palabra de Dios siempre es muy necesaria en nuestras vidas y tenemos que aprender cada día a ser mejores creyentes, como siempre enfatizo. Vamos a seguir con el versículo 11 y con el versículo 12 del capítulo 14. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Mire qué importante es tomar en cuenta lo que Cristo nos habla a través de la palabra de Dios, lo que Dios nos habla a través de las Escrituras. Y Pablo enfatiza mucho, porque cuando él está aconsejando, cuando él está enseñando, cuando él también hace frente a situaciones, confrontaciones a los creyentes, es porque Dios está tratando de que nosotros aprendamos. Él está interesado en que nosotros aprendamos. Y por eso Pablo dice en estos versículos: porque escrito está. Pablo confirma esta situación. Su enseñanza con la palabra de Dios. Él está citando las citas del Antiguo Testamento
para corroborar, para hablar, para enfatizar de que lo que él está hablando no es quizás que algo que, como yo siempre digo, que le salió de la barriga. Él está corroborando con la palabra de Dios. Y él está citando Isaías 45 y está citando el versículo 23. Y vamos a leer para que nosotros así veamos qué dice la palabra. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Dios en su soberanía pronunció un acontecimiento, un evento. Dios es el verdadero, el Dios único, y como tal está jurando por su propia existencia. Vivo yo, dice el Señor. Esta expresión enfatiza la soberanía de Dios. Y como soberano, Él ha decretado este juicio. Es como si estuviese diciendo, tan cierto es de cómo vivo yo, tan cierto es de como yo soy el gran yo soy, así será también este juicio, que ante mí se doblará toda rodilla. Este doblar de rodillas es una expresión visible de sometimiento o rendición, de reconocer la autoridad, la soberanía, el poder, el dominio de Dios. Todos tendrán que reverenciar, aún los que rechazan a Dios, los que han rechazado a Cristo, lo tendrán que reverenciar y reconocer como el Señor y Dios. Y también se refiere a la sujeción a Cristo de todos los seres humanos, ya sea voluntariamente como involuntariamente. Esto es algo poderoso. Esto es una realidad en donde la palabra del Señor nos está enseñando de que viene un juicio y todos, óigalo bien, todos, el incrédulo, el ateo, el que piensa que puede vivir sin Dios, todos un día doblará sus rodillas en una expresión visible de sometimiento y rendición para reconocer la autoridad, para reconocer la soberanía, para reconocer la omnisciencia, la omnipresencia, el poderío de Dios. Eso es maravilloso. Pero esperamos que ni usted ni yo tengamos que estar eso. Que por lo contrario, nosotros hoy en día estemos en sujeción a Cristo. Que nosotros podamos doblar nuestras rodillas, reconociéndole a Él como nuestro Salvador, como nuestro ayudador, como el que nos da la mano, como el que nos sostiene, como el que nos levanta cuando estamos débiles, caídos, tristes, y Él nos consuela, nos alienta. Bendito Dios. Vamos a leer Filipenses capítulo 2 y versículo 10 y 11.
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos aquí? Que a través del Antiguo Testamento ya venía confirmándose esto, y ahora en Filipenses encontramos y hay más citas bíblicas que nos están enseñando este importante evento. Vamos a continuar con el versículo 13 del capítulo 14. Dice la palabra del Señor: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. La expresión "ya no nos juzguemos más", esto no es una advertencia, sino una prohibición. ¿Y por qué Pablo está diciendo, por favor, piensen un poquito todas estas cosas que estamos haciendo? Primero, no podemos juzgar, no podemos condenar, no podemos menospreciar. Dice que no, ya por favor, pare de estar juzgándose. No nos podemos, dice, juzgar más. No busquemos la debilidad o la imperfección de los demás, sabiendo que usted también es imperfecto. A veces yo escucho personas que citan la palabra del Señor y dice, no juzgues, porque así como tú juzgas, serás juzgado. Pero lo están diciendo como que ellos no lo hacen. Y cuando aquí la palabra del Señor nos enseña, es que el que no juzga menosprecia, y el que no menosprecia está haciendo algo. Amados, la palabra del Señor no vino para los santos ni para los perfectos. La palabra del Señor está para todos, para todos. No podemos buscar las debilidades ni las imperfecciones de los demás, porque nosotros también somos imperfectos. Cada uno de nosotros, sin excepción, amados, puede ser pastor, diácono, maestra de escuela dominical, puede ser un exegético, un educador de la universidad, puede tener muchos diplomas, ser una persona elocuente, tener muchos años en el Evangelio, 40, 50 años, haber nacido en el Evangelio. Usted va a dar cuenta a Dios de sus acciones. Biblia dice, sean buenas o sean malas. Cada uno de nosotros daremos y rendiremos cuentas. Los creyentes, acordémonos esto, y voy a enfatizar porque puede haber un poquito de pensar equivocadamente. Los creyentes que vamos a estar frente al trono de Cristo no es para redimir o para salvación, ya que todos los que se presentarán o se presenten ante el tribunal de Cristo son creyentes. ¿Ok? No es para juicio, no es para condenación. Y quiero aclarar esto para que no haya un poquito de controversia. Este versículo 13, Pablo dice, sino más bien. Eso es
En otras palabras, dice, por favor, hablando Pablo a la iglesia, al creyente, dice, ya no más, ya no nos juzguemos unos a otros. Es mejor que tomemos una decisión firme, usted y yo, de no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Qué nos está enseñando Pablo aquí? No podemos ser personas que podamos convertirnos en un estorbo o en una piedra de tropiezo para el hermano. Tengamos cuidado. Por favor, no podemos producir tristeza a nuestros hermanos en la fe. Preguntémonos, ¿seremos de bendición? ¿Estaré siendo yo de bendición? O quizás yo estoy siendo una piedra de tropiezo para mi hermano. Aquí la palabra del Señor nos está diciendo, cuidado. Cuidado con sus acciones. Cuidado con sus palabras. Cuidado con que usted haga juicios de lo que usted no conoce ni sabe. Cuidado que usted sea una piedra de tropiezo, que por su causa, por su acción, por su pronunciación, por ser una persona que le gusta juzgar, por ser una persona que cree que le gusta la perfección y ha sido ocasión de que esa persona se vaya de la iglesia. Mucho cuidado, pare, detengámonos, porque no está siendo correcto. Y tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Seré yo de bendición donde yo estoy? Hágase esa pregunta, porque yo me la hice y me la tuve que hacer muchas veces. Porque el hecho de que yo esté enseñándole a usted no quiere decir que yo estoy bien. Al contrario, la palabra del Señor me está confrontando a mí también. Y en la honestidad está la victoria. Todos nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Si yo estoy enseñando para mí también, porque yo necesito de Dios. Entonces, hágase usted la pregunta, sea honesto, sea honesta. ¿Estaré siendo yo de bendición? ¿O estaré causando una situación en la cual estoy siendo de piedra de tropiezo? ¿O estoy siendo para condenación? Hagámonos esa pregunta. Entonces, mientras usted se hace esa pregunta, vamos a seguir leyendo el versículo 14 del capítulo 14 del libro de los Romanos. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pablo dice, yo sé. Al decir esta expresión, Pablo está diciendo, tengo seguridad, tengo firmeza, estoy bien claro. Y luego dice Pablo, y confío. Pablo está hablando con convicción. Como creyentes, amados, usted y yo debemos aprender a tener convicciones personales y no convicciones prestadas. Y se escucha mucho donde que dicen, oh no, en la iglesia de nosotros hacemos así y así y así. O muchos dicen, es que no se puede hacer esto y esto y esto. ¿Qué es lo que yo trato de decir? Que todas las cosas no se tienen que hacer porque el de al lado, el vecino, acá, le dicen que haga.
Convicción es que tiene que estar basado, tiene que tener una base firme en la palabra de Dios. Nosotros, usted y yo, debemos tener convicciones claras en su vida. Debemos siempre venir al consejo de la palabra de Dios. Usted no puede repetir lo que escucha sin saber que está correcto o no. Usted no puede decir, no, es que tal persona me dijo esto y yo así lo voy a hacer. Primero, asegúrese, estudie, busque la palabra del Señor. Estése segura de que sea basado en la palabra de Dios. Pablo habló por conocimiento de las Escrituras y en su convencimiento de la verdad. Pablo está pensando cuando habla así, cuando está enseñando así, cuando está confrontando en estas situaciones, está pensando en los débiles, de aquellos que están teniendo situaciones, problemas de entender las Escrituras. Porque quizás muchas personas pueden leer y entender rápido y saben y citan y demuestran que saben mucho de la palabra, pero no todos somos así. Necesitamos tiempo para aprender, necesitamos tiempo para poder entender la palabra del Señor. Y eso no quiere decir que uno, pues, sea una persona diferente. Cada persona tiene su tiempo para aprender. Y ahí está el punto donde que Pablo dice que no podemos menospreciar ni juzgar. Y aquí Pablo toma un tema que es sobre lo inmundo. Y este era el tema grande que estaba en este tiempo, el cual por esa razón Pablo está escribiendo esta lectura. Y les está diciendo, este problema no se puede seguir porque estamos topando una conciencia con los alimentos. Ejemplo, dice Pablo, si usted piensa que estos alimentos es algo inmundo, bueno, usted lo está pensando para usted. Pero usted no puede comenzar también a imponer que el otro que está al lado suyo piensa igual. Y eso es lo que pasaba con los creyentes judíos. Ellos querían que los creyentes gentiles reconocieran que es malo lo que los creyentes judíos decían que era malo. Y ahí venía el conflicto. Entonces, por eso es que Pablo dice, no podemos producir tristeza al pueblo del Señor. Porque solamente porque nosotros consideramos que así como usted lo hace y así como usted lo practica, todos tienen que practicar. No, Señor. Es como la palabra de Dios lo enseña. Como esta enseñanza nos está diciendo. Y nosotros tenemos que aprender a considerar a aquellas personas que son débiles en la fe, que están viniendo de visita a la iglesia. Usted no puede decirle que esa persona cambie porque usted ya vive 40 años en el Evangelio y Dios ha cambiado a usted y no sabemos cuánto tiempo se tomó en cambiarle. Usted no puede imponer porque puede producir tristeza, ofensa y quizás, vamos a ver,
produzca algo peor. Amados, nos quedamos en este versículo 14. Para la próxima clase seguimos y vamos a avanzar este tema. Recuerde, la enseñanza no es solo para usted, también la enseñanza es para mí. Yo necesito aprender. Así es que vamos a orar y darle gracias a Dios. Gracias te damos, Señor. Te ruego, te suplico en el nombre de Jesús, Padre mío, que tú nos ayudes a entender tu palabra y a practicarla. Que hay cosas, Señor, que necesitamos cambiar y no lo podemos hacer nosotros. Sabemos, Señor, que nuestras fuerzas son limitadas, pero con tu ayuda, Padre, nosotros vamos a poder hacerlo. Te ruego que usted bendiga a todas las personas que están preocupadas por aprender tu palabra, están preocupadas por su alma, por su cambio. Ayúdalos, dales fuerza, dales valor, dales, Señor, ese dominio propio a cada uno. Ayúdanos, por favor, bendiga a los hogares, bendiga a las familias, bendiga, Dios mío, las personas que están enfermas, ayúdelas, sánelas en el nombre de Jesús. Ponga su mano de sanidad, supla toda necesidad, Dios. Abra puertas de trabajo. Bendígalos, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, amados. Que Dios los bendiga y continuamos adelante.